Recoge tus cosas del escritorio, anunció mi hermano. Necesitamos este espacio para empleados de verdad. No dije nada. Limpié mi escritorio y me fui. A las 8 de la mañana del día siguiente, su empresa recibió una notificación de desalojo porque yo era la dueña del edificio de 280 millones de pesos desde 2019. Las llamadas de pánico comenzaron antes de las 9 de la mañana. Pero déjenme retroceder. Déjenme contarles cómo mi hermano, Marco, construyó todo su imperio a base de menospreciarme. Marco siempre fue la historia de éxito, MBA del ITAM a los 24 años, vicepresidente en una empresa Fortune 500 a los 28. Fundó su propia firma de consultoría tecnológica, Cima Soluciones, a los 30. Mis padres lo exhibían como un trofeo en cada reunión familiar. Marco cerró un contrato de 60 millones de pesos con Pemex. Marco acaba de contratar a su 15º empleado. Marco apareció en la revista Expansión. Y luego estaba yo, la callada, la que trabajaba desde casa haciendo algo con computadoras. La que aparecía en las cenas familiares en vaqueros mientras Marco vestía trajes a medida. La que mi padre presentaba como nuestra hija. Trabaja por cuenta propia, con ese tono de disculpa que decía, no estamos seguros de que salió mal con esta. Nunca los corregí. Nunca expliqué que mi trabajo por cuenta propia era en realidad un negocio de contratos con el gobierno especializado en infraestructura de ciberseguridad. Nunca mencioné los 168 millones de pesos en contratos que había conseguido con la Secretaría de la Defensa Nacional. Nunca les mostré mi aparición en la lista Forbes 30 promesas de los negocios de hacía 3 años. Estaba observando, probando, reuniendo pruebas de quienes exactamente me apoyarían cuando no hubiera nada impresionante que apoyar. Los resultados fueron concluyentes. En 2019, hice una compra, la Torre Angelópolis en el centro de la Ciudad de México, 12 pisos de propiedades inmobiliarias comerciales de primera categoría. Precio de compra, 280 millones de pesos. Lo compré a través de una sociedad de responsabilidad limitada llamada Propiedades Centinela. Sencilla, discreta. El edificio tenía varios inquilinos, un bufete de abogados en los pisos del 2 al 4, una agencia de marketing en los pisos del 5 al 6 y, ocupando los 3 pisos superiores de lujo con las mejores vistas de Paseo de la Reforma, Cima Soluciones, la empresa de Marco. No tenía idea de que su hermana pequeña era su arrendadora. La empresa de gestión inmobiliaria, Bienes Raíces Cumbre, se encargaba de todo. El alquiler se cobraba automáticamente. Las solicitudes de mantenimiento se procesaban a través de los canales habituales. Marco pagaba su alquiler mensual de 560.000 pesos con la puntualidad de un reloj, sin saber nunca a dónde iba a parar ese dinero en última instancia. Me quedé con una pequeña oficina para mí en el 8º piso. Nada lujoso, solo un espacio para trabajar cuando necesitaba estar en la ciudad. La puerta tenía mi nombre, Sofía Garza, consultora. Lo suficientemente genérico como para ser ignorado. Los empleados de Marco pasaban por mi oficina a diario. A veces asentían con la cabeza. La mayoría de las veces ni siquiera se daban cuenta de mi presencia. Así era exactamente como lo quería. Todos los domingos, teníamos una cena familiar en casa de mis padres en Polanco. Marco llegaba en su Tesla, hablando por sus AirPods sobre negocios y contratos. Yo llegaba en mi Honda de 7 años, generalmente 5 minutos tarde porque había estado terminando trabajo de verdad. Sofía, ¿llegas tarde otra vez?, decía mamá. Marco lleva aquí 20 minutos. Lo siento, mamá. Se me hizo tarde. ¿Todavía con lo del trabajo freelance?, preguntaba papá, la misma pregunta cada semana. ¿Todavía con lo del trabajo freelance? Marco levantaba la vista de su teléfono el tiempo suficiente para sonreír con suficiencia. Sabes, Sofía, si necesitas un trabajo de verdad, encima siempre estamos contratando. Necesitamos a alguien que gestione nuestros suministros de oficina. Probablemente podría conseguirte 900.000 pesos al año. La mesa se reía. Bromas de buen rollo entre hermanos, ¿verdad? Yo sonreía y comía mi cena. Nunca mencioné que la renovación de mi último contrato con la Secretaría de Gobernación valía 246 millones de pesos por 3 años. Nunca mencioné que acababan de invitarme a dar una charla en la conferencia RSA sobre detección de amenazas avanzadas.
Nunca mencioné que mi nivel de autorización de seguridad era más alto del que nadie en esa mesa alcanzaría jamás. Los estaba poniendo a prueba. ¿Hasta qué punto me dejarían caer en su estima antes de que alguien hiciera una pregunta de verdad? Antes de que alguien dijera, Sofía, ¿a qué te dedicas realmente? La respuesta, al parecer, era infinitamente bajo. En la Torre Angelópolis, las cosas empezaron a cambiar hace 6 meses. La empresa de Marco estaba creciendo. Acababa de conseguir un contrato importante con Amazon y necesitaba contratar rápidamente. Sus 3 pisos se estaban quedando pequeños. Empezó a echarle el ojo al 8º piso. Mi piso. Todo ese piso está prácticamente vacío, le comentó a su compañero de trabajo, Tadeo, un día en el ascensor. Yo estaba a 1 metro de distancia, invisible como de costumbre. Solo algunos consultores aleatorios que apenas usan el espacio. Deberíamos hablar con la administración del inmueble sobre expandirnos. Tadeo asintió. Los precios de alquiler aquí son razonables. Mucho mejores que lo que pagaríamos por un espacio de clase A en el centro. Se bajaron en el 10º piso, planeando ya su expansión. Ninguno de los dos había reconocido mi presencia. 2 semanas después, Marco me envió un correo electrónico. No un mensaje de texto, no una llamada, un correo electrónico formal a mi dirección de trabajo. Cima Soluciones está expandiendo sus operaciones. Estamos en conversaciones con Bienes Raíces Cumbre para ocupar todo el 8º piso. Sé que tienes una pequeña oficina allí, pero dado que trabajas desde casa la mayor parte del tiempo, esto parece una transición fácil. Nos aseguraremos de que tengas acceso a una membresía en un espacio de cotrabajo. WeWork es muy agradable. Avísame si necesitas ayuda para mudar tus cosas. Marco. Lo leí 3 veces. El tono era tan informal, tan absolutamente seguro de que, por supuesto, su hermana pequeña cedería su espacio de oficina. ¿Dónde más necesitaría estar? Respondí, lo pensaré. Su respuesta llegó en 4 minutos. No es realmente una negociación, Sofía. Es una decisión de negocios. Ya he hablado con papá sobre esto. Él está de acuerdo en que tiene sentido. Por supuesto que había hablado con papá. Por supuesto que papá había estado de acuerdo. ¿Para qué iba a necesitar Sofía un espacio de oficina de verdad? No respondí. Hice una llamada diferente a mi empresa de gestión inmobiliaria, al director ejecutivo, de hecho, con quien había trabajado durante la compra del edificio. Ricardo, soy Sofía Garza. Necesito que no hagas absolutamente nada sobre la solicitud de expansión de Cima Soluciones. Niégala cortésmente. Y necesito que empieces a preparar los documentos de rescisión del contrato de arrendamiento con 30 días de antelación. Manténlos a la espera de mi aprobación, pero tenlos listos. ¿Estás segura?, preguntó Ricardo. Son uno de nuestros inquilinos más grandes. Estoy muy segura. Te avisaré cuando proceder. El martes pasado, Marco dejó de andarse con sutilezas. Se presentó en mi oficina sin avisar. Yo estaba en una videollamada con un director de proyectos de la Secretaría de la Defensa Nacional, discutiendo los protocolos de pruebas de penetración para una nueva instalación. Vi a Marco a través de mi puerta de cristal, gesticulando con impaciencia. Silencié mi micrófono. Estoy en una reunión. Solo será un segundo, dijo, entrando de todos modos. Reactivé el micrófono. Le pido disculpas. Estamos experimentando una interrupción. ¿Podemos continuar en 10 minutos? El director del proyecto asintió y terminé la llamada. Era una discusión sobre un contrato de 94 millones de pesos que acababa de tener que interrumpir. ¿Qué necesitas, Marco? Miró mi oficina con un desdén apenas disimulado. Un escritorio, 2 monitores, una estantería con manuales técnicos, un pequeño sofá. Sofía, esto se está volviendo ridículo. Llevamos semanas intentando colaborar contigo en la expansión. No estás siendo razonable. Dije que lo pensaría. ¿Qué hay que pensar? Vienes aquí quizá 2 veces por semana. Tenemos empleados de verdad que necesitan este espacio. Gente que hace trabajo de verdad que genera ingresos de verdad. Me recliné en mi silla. Ah, sí.
Cima Soluciones facturó 360 millones de pesos el año pasado. Vamos camino de los 500 millones de pesos este año. Ahora tenemos 32 empleados. ¿Tú qué tienes? Tu portátil y algunos libros. Tengo mi trabajo. Tu consultoría freelance, lo dijo como quien dice, tu pequeño pasatiempo. Sofía, en algún momento tienes que madurar. Esto ya no se trata de ti. Se trata de negocios de verdad. Lo miré durante un largo momento. Mi hermano mayor, el niño de oro, de pie en mi oficina, en mi edificio, hablándome de negocios de verdad. Te lo haré saber, dije. Apretó la mandíbula. Bien, pero voy a seguir adelante con la administración del inmueble de todos modos. Papá está de acuerdo conmigo. Si quieres poner las cosas difíciles, podemos hacerlo oficial. Se fue sin cerrar la puerta. Me quedé sentada en silencio durante 30 segundos. Luego cogí el teléfono y llamé a Ricardo. Envía los documentos de rescisión. Con efecto inmediato. Notificación de 30 días como lo exige su contrato de arrendamiento. Sofía, ¿estás completamente segura? Envíalos hoy. Pero Marco aún no había terminado. El viernes por la tarde, Marco regresó. Esta vez, trajo a Tadeo y a otros 2 ejecutivos. Entraron en mi oficina como si fuera suya. En realidad, entraron en mi oficina como si estuvieran a punto de que lo fuera. Sofía, necesitamos hablar, dijo Marco. Cerré mi portátil. Te escucho. Hemos tomado una decisión. Cima va a ocupar este piso inmediatamente. Trasladamos nuestro departamento de recursos humanos aquí la semana que viene. Ya he hablado con la administración del inmueble. Están de acuerdo con la transición. Miré a los 4 hombres que abarrotaban mi pequeña oficina. Qué interesante. Recoge tus cosas del escritorio, dijo Marco. Esas 5 palabras. Necesitamos este espacio para empleados de verdad. Tadeo sonrió con suficiencia. Los otros ejecutivos parecían incómodos, pero no dijeron nada. Recoge tus cosas del escritorio, repitió Marco. ¿Hoy? Mañana traeremos a los contratistas para empezar las reformas. Puedes trabajar desde casa. Es donde sueles estar de todos modos. Me levanté lentamente. Miré mi escritorio, mis monitores, mi estantería, la foto enmarcada de mí recibiendo mi título de máster, a cuya ceremonia nadie de mi familia había asistido porque Marco tenía un retiro de empresa ese mismo fin de semana. ¿Hoy? Pregunté. ¿Hoy? No intento ser duro, Sofía, pero estos son negocios. Lo entenderás cuando tengas una empresa de verdad algún día. No dije nada. Abrí el cajón de mi escritorio y empecé a sacar mis cosas, mis cuadernos, mi disco de respaldo, mi taza de café. Las puse en una caja de cartón que Tadeo amablemente me proporcionó, probablemente de sus suministros de mudanza de abajo. Marco observaba con los brazos cruzados. Esto también es bueno para ti, ¿sabes? Quizá te motive a perseguir algo más sustancial. Tienes 33 años y sigues haciendo trabajos freelance. Mamá está preocupada por ti. Cogí la caja. ¿Algo más? Solo deja tu tarjeta de acceso en recepción al salir. Vamos a reprogramar el acceso a este piso esta noche. Caminé hacia la puerta y luego me volví. Para que conste, Marco, nunca necesité esta oficina. Él sonrió. Lo sé. Por eso esto funciona para todos. No, dije en voz baja. Tú no sabes nada. Salí de la Torre Angelópolis a las 4:47 de la tarde del viernes. Puse mi caja en el coche. Conduje hasta mi verdadera oficina, la que tengo en mi casa en Lomas de Chapultepec, donde hacía el 90% de mi trabajo real. La casa que Marco y mis padres nunca habían visitado porque asumían que probablemente era solo un pequeño alquiler. Era una propiedad de 64 millones de pesos que había comprado en 2018, pero como nunca preguntaron, nunca lo mencioné. Hice una llamada telefónica de camino a casa. Ricardo, ejecuta la rescisión con efecto inmediato. 30 días a partir de hoy. Entrega los papeles a primera hora del lunes por la mañana. Sofía, Vana.
Sé exactamente lo que van a hacer. Esa es la cuestión. No fui a la Torre Angelópolis el lunes. No necesitaba estar allí. En lugar de eso, trabajé desde casa, gestionando una videoconferencia con funcionarios del campo militar número 1 sobre la renovación de un contrato. A las 7:53 de la mañana, mi teléfono vibró. ¿Un mensaje de texto de Marco? ¿Qué demonios has hecho? Lo ignoré. A las 8:02 de la mañana, otro mensaje de texto, llámame ahora mismo. Rechacé la llamada que llegó 30 segundos después. A las 8:15 de la mañana, mi teléfono empezó a sonar sin parar, Marco, Tadeo, mi padre, mi madre, Marco otra vez. Terminé mi llamada del campo militar a las 9 de la mañana y luego revisé mis mensajes. Marco había dejado 4 mensajes de voz. Escuché el último. Sofía, no sé qué hiciste o de qué hilos tiraste, pero Cima acaba de recibir una notificación de desalojo. 30 días para desalojar la Torre Angelópolis. Nuestros abogados lo están revisando ahora mismo, pero es irrefutable. Dicen que los propietarios del edificio nos quieren fuera. Esto es una locura. Tenemos contratos. Tenemos derechos. Devuélveme la llamada inmediatamente. Había 17 mensajes de texto. Los leí en orden, observando la progresión de la confusión a la ira y al pánico. 8:04 de la mañana, ¿qué has hecho? 8:18 de la mañana, esto no es gracioso. 8:33 de la mañana, nuestros abogados dicen que el desalojo es legal. 8:41 de la mañana, papá te está llamando. 8:55 de la mañana, tenemos 32 empleados. No podemos simplemente mudarnos. 9:02 de la mañana, Sofía, por favor, llámame. 9:07 de la mañana, tenemos que hablar de esto. 9:12 de la mañana, lo siento por lo del viernes. ¿Vale? ¿Podemos hablar? Me preparé un café. Revisé mi correo electrónico. Había llegado otro contrato. La Secretaría de Energía quería una auditoría de seguridad. Valor estimado, 56 millones de pesos. Respondí a eso primero. Luego, a las 9:30 de la mañana, le devolví la llamada a Marco. Respondió al primer tono. Sofía, gracias a Dios. ¿Qué está pasando? ¿Hablaste con la administración del inmueble? ¿Presentaste algún tipo de queja? Ninguna queja, dije. Solo una decisión de negocios. ¿Qué decisión de negocios? ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Propiedades Centinela ejerciendo su derecho a rescindir un contrato de arrendamiento con la debida notificación. Todo está en la documentación que recibiste. Silencio. Lo suficientemente largo como para pensar que se había cortado la llamada. Propiedades Centinela, dijo lentamente. La empresa propietaria. Sí. Sofía. Su voz había cambiado por completo. Sofía, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que soy la dueña de la Torre Angelópolis, Marco. La compré en 2019 por 280 millones de pesos. Has sido mi inquilino durante 5 años, y ahora ya no lo eres. Más silencio. Eso es imposible. No tienes esa clase de dinero. Haces consultoría freelance. Dirijo una firma de contratos con el gobierno especializada en ciberseguridad. Los ingresos del año pasado fueron de 620 millones de pesos. Tengo contratos activos con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Gobernación y 3 agencias de inteligencia. Poseo una autorización de seguridad de alto secreto / información compartimentada sensible y soy la dueña del edificio desde el que opera tu empresa. Podía oír su respiración al otro lado de la línea. 5 años, continué. 5 años de cheques de alquiler, 560.000 pesos al mes. Me has pagado 33.600.000 pesos por operar en mi edificio. Y pasaste 5 años diciéndome que debía madurar y conseguir un trabajo de verdad. Sofía, yo no. Me dijiste que recogiera mis cosas del escritorio. Me dijiste que no era una empleada de verdad. Trajiste a tus ejecutivos a mi oficina para humillarme. Es que necesitábamos el espacio.
Necesitabas mi espacio en mi edificio. Y en lugar de pedirlo respetuosamente, en lugar de tratarme como a una igual, decidiste tratarme como una molestia. Sofía, por favor. ¿Podemos arreglar esto? Podemos. El desalojo sigue en pie. Tienes 30 días. Tenemos contratos con Amazon, con Microsoft. No podemos simplemente mudarnos. ¿Sabes lo que esto nos costará? Sé exactamente lo que les costará. He leído sus informes financieros. Son de dominio público. La mudanza les costará aproximadamente 17.800.000 pesos entre depósitos, gastos de mudanza, costos de acondicionamiento y penalizaciones contractuales por entregas tardías mientras estén interrumpidos. Podría costarles el contrato con Amazon por completo si no pueden mantener su cronograma. Entonces, ¿vas a destruir mi empresa? ¿Es eso lo que es esto? No estoy destruyendo nada. Estoy tomando una decisión de negocios, del mismo tipo que tú tomaste cuando me dijiste que recogiera mis cosas del escritorio. Su voz se quebró. Dije que lo siento. Estaba estresado. La presión de la expansión ha sido. No lo sentías cuando lo dijiste. Lo sentiste cuando recibiste la notificación de desalojo. A las 10 de la mañana, mis padres estaban llamando. Dejé que saltara el buzón de voz. El mensaje de mi madre era predecible. Sofía, tu padre está muy disgustado. Marco dice que eres la dueña de su edificio. ¿Por qué no nos lo dijiste? Este es un momento terrible para su empresa. Tienes que arreglar esto con él. Es tu hermano. Devuélveme la llamada. No felicidades por construir una empresa de éxito. No estamos orgullosos de ti. Solo tienes que arreglar esto con él. El mensaje de voz de mi padre fue más directo. Sofía, esto es ridículo. Sea cual sea el punto que intentas demostrar, ya lo has demostrado. Ahora, arregla esta situación con Marco. Tiene empleados que dependen de él. No dejes que tus sentimientos por necesitar una oficina arruinen su negocio. Mis sentimientos por necesitar una oficina. A eso lo habían reducido. No devolví la llamada. En lugar de eso, reenvié ambos mensajes de voz a mi abogado personal con una nota, para la documentación por si esto se agrava. A las 11:30 de la mañana, Marco llamó de nuevo. Esta vez respondí. Hablé con Ricardo de Bienes Raíces Cumbre. Sin hola. Sin preámbulos. Confirmó todo. ¿Realmente eres la dueña del edificio? Sí. También dijo que has sido la propietaria desde antes incluso de que nos mudáramos. Fuimos tus inquilinos desde el primer día. Eso es correcto. ¿Y nunca dijiste nada? Durante 5 años. No. ¿Por qué? ¿Por qué ocultarías algo así? Me recliné en la silla de mi oficina, mirando el horizonte de la ciudad. Estaba llevando a cabo un experimento. Quería ver cómo me trataría mi familia cuando pensaran que estaba fracasando, cuando pensaran que apenas me las arreglaba con trabajos freelance, cuando no hubiera nada impresionante de que presumir en las cenas. ¿Eso es manipulador? ¿Lo es? ¿O es simplemente eliminar la actuación? Dejé de actuar el éxito para ustedes, y me mostraron exactamente quiénes son cuando piensan que alguien está por debajo de ustedes. Nunca pensé que estuvieras por debajo de mí. Me dijiste que recogiera mis cosas del escritorio. Me ofreciste un trabajo gestionando suministros de oficina. Has pasado años haciendo bromas sobre mi pequeño negocio del portátil en las cenas familiares. Literalmente sugeriste que madurara y persiguiera algo sustancial el viernes pasado. Se quedó en silencio. Para que conste, continué, los ingresos de mi empresa son sustancialmente más altos que los de Cima Soluciones. Mis contratos son con agencias federales, no con empresas regionales. Mi nivel de autorización significa que trabajo en proyectos que nunca sabrán que existen. Y lo hice todo mientras tú, mamá y papá asumían que estaba fracasando. Sofía. El desalojo sigue en pie. 30 días. Te sugiero que empieces a buscar espacio de oficinas en Santa Fe. Los edificios de clase B cuestan alrededor de 500 pesos por metro cuadrado ahora mismo.
Necesitarás unos 1.400 metros cuadrados para el tamaño actual de tu equipo. Presupuesta alrededor de 800.000 pesos al mes, más el primer mes, el último mes, el depósito de seguridad y los costos de acondicionamiento. También deberías hablar con tu gerente de contrato de Amazon sobre el posible impacto en el cronograma. ¿Realmente vas a hacer esto? Realmente lo haré. ¿Qué quieres? Di tu precio. Pagaremos un alquiler más alto. Nosotros. No hay precio, Marco. Esto no es una negociación. Dejaste muy claro el viernes que no me respetas, ni a mi trabajo, ni a mi presencia. Así que ahora no te beneficiarás de mi propiedad. Por favor, Sofía. Por favor, piensa en mis empleados. Ellos no te hicieron nada. Tus empleados estarán bien. Se mudarán contigo a tu nueva ubicación. Tú absorberás el costo y te recuperarás. Cima sobrevivirá, pero tú sobrevivirás sabiendo exactamente lo que te costó tratar a tu hermana como si no valiera nada. Colgué. Para el miércoles, mis padres habían exigido una reunión familiar en su casa. Asistencia obligatoria. Llegué a tiempo. Marco ya estaba allí, con aspecto de no haber dormido en días. Sofía, comenzó mi padre. Necesitamos resolver esta situación. No hay nada que resolver. Marco tiene su notificación de desalojo. Le quedan 27 días. No puedes esperar realmente que mueva toda su empresa. Espero que cumpla con la rescisión del contrato de la misma manera que él esperaba que yo desalojara mi oficina sin previo aviso. Mi madre intervino. Sofía, cariño, Marco dijo algunas cosas de las que se arrepiente. Pero estás hablando de dañar su negocio, a sus empleados, a sus familias. Estoy hablando de hacer valer mis derechos de propiedad. ¿Tus derechos de propiedad? La voz de mi padre se estaba elevando. ¿Desde cuándo tienes 280 millones de pesos para comprar edificios? Desde 2019. El dinero provino de mis contratos con el gobierno, el mismo trabajo que han despreciado como consultoría freelance durante la última década. Mi madre parecía confundida. ¿Qué contratos con el gobierno? Saqué mi teléfono y abrí una carpeta. ¿Quieren ver? Aquí está mi aparición en la lista Forbes 30 promesas de los negocios de 2022. Aquí está el perfil de mi empresa que muestra 620 millones de pesos en ingresos el año pasado. Aquí hay una foto mía recibiendo un premio del secretario de Gobernación. Aquí está mi LinkedIn que muestra mi verdadero cargo, fundadora y directora ejecutiva de Soluciones Cibernéticas Centinela. Le pasé el teléfono a mi madre. Se desplazó por él, su rostro palideciendo. ¿Has tenido todo este éxito y nunca nos lo dijiste? Les dije que hacía consultoría. Ustedes decidieron que eso significaba que apenas sobrevivía. Nunca pidieron detalles. ¿Pero por qué no lo harías? Porque quería ver quién me apoyaría cuando no hubiera nada impresionante que apoyar. Y obtuve mi respuesta. Ninguno de ustedes. Marcos se puso de pie. Sofía, ¿qué quieres de mí? ¿Quieres que me arrastre? Bien. Lo siento. Siento haber menospreciado tu trabajo. Siento no haberte respetado. Siento haberte dicho que recogieras tus cosas del escritorio. Lo siento por cada broma, cada comentario, cada vez que te hice sentir pequeña. Por favor, déjanos quedarnos. Miré a mi hermano, el niño de oro, el del MBA del ITAM, el que siempre tuvo el respeto de papá y el orgullo de mamá. No, dije simplemente. No. No sientes haberlo hecho. Sientes que tuvo consecuencias. Hay una diferencia. Mi padre golpeó la mesa con la mano. Sofía, basta. Esto es familia. No se destruye a la familia por sentimientos heridos. No estoy destruyendo nada. Estoy gestionando mi negocio. Marco quería que me fuera de mi oficina por razones de negocios, ¿recuerdan? Esto es lo mismo. No es lo mismo en absoluto. Tienen razón. No lo es. Porque cuando Marco me dijo que me fuera, no tenía ningún otro lugar a donde ir en ese edificio. Cuando yo le digo a Marco que se vaya, tiene toda la Ciudad de México para elegir. Estará bien. Me puse de pie.
He pasado años en estas cenas de domingo escuchando los logros de Marco. Escuchándolos a ambos elogiarlo. Viéndolos presentarme como, ella hace algo con computadoras, mientras lo presentan a él como, nuestro hijo, el director ejecutivo. Construye algo más grande que lo que tiene Marco. Lo hice en silencio, y ninguno de ustedes se dio cuenta porque no estaban mirando. Sofía, comenzó mi madre. El desalojo sigue en pie. Marco tiene 27 días. Tiene los recursos para reubicarse. Estará bien. Y tal vez, solo tal vez, se lo piense 2 veces antes de menospreciar a alguien de nuevo. Caminé hacia la puerta. ¿Vendrás a la cena del domingo esta semana?, preguntó mi madre, con voz débil. Me volví. No. No creo que vaya. La empresa de Marco se mudó el día 29. Mudanceros profesionales, 3 camiones, 32 empleados reubicándose en un edificio de clase B en Santa Fe que le costó casi 900.000 pesos al mes, casi 340.000 pesos más de lo que me había estado pagando. El contrato con Amazon se retrasó, no se canceló, pero se retrasó 6 semanas. Eso le costó unos 4.600.000 pesos en cláusulas de penalización. Costo total de decirme que recogiera mis cosas del escritorio, aproximadamente 22 millones de pesos. Recibí un correo electrónico suyo después de que se mudaran, ahora lo entiendo. Espero que algún día me dejes intentar arreglar esto. No respondí. Mis padres llamaron varias veces. Mi madre dejó mensajes de voz diciendo que no sabía el éxito que tenía. Mi padre envió mensajes de texto diciendo que ya había dejado claro mi punto y que debía superar esto. Tampoco respondí a esos. Pero sí obtuve otras respuestas. Otros inquilinos en la Torre Angelópolis comenzaron a preguntar sobre los términos del contrato de arrendamiento. El bufete de abogados en los pisos del 2 al 4 quería expandirse. Una startup tecnológica quería mudarse. Todos pagaban el precio de mercado. Todos trataban al propietario del inmueble con respeto. Volví a arrendar el antiguo espacio de Marco a una empresa de dispositivos médicos por 700.000 pesos al mes. Se mudaron 60 días después de que Cima se fuera. El impacto financiero de perder a Marco como inquilino, aproximadamente 0 después de que llené el espacio. En realidad, salí ganando 140.000 pesos al mes con el nuevo inquilino. Estaba tomando un café con mi amiga Jimena, que dirige una firma de capital de riesgo. Ella había observado toda la situación. Y bien, dijo, sonriendo. ¿Te arrepientes de haber echado a tu hermano? En absoluto. ¿Ni un poquito? Quiero decir, se disculpó. Se disculpó porque le costó dinero, no porque entendiera lo que hizo mal. Buen punto. Hizo una pausa. ¿Tus padres siguen sin hablarte? Llaman a veces. No respondo. Fría. Estratégica. Querían que fuera impresionante. Ahora lo soy, pero solo en mis propios términos. ¿Has pensado en lo que pasaría si Marco realmente cambia? ¿Si genuinamente aprende de esto? Lo consideré. Si eso sucede, lo reevaluaré. Pero no voy a contener la respiración. ¿Y tú? ¿Cómo lo llevas todo? Pensé en esa pregunta. Realmente lo pensé. Honestamente, mejor que en años. Pasé tanto tiempo tratando de ganarme el respeto de personas que ya habían decidido que no valía la pena respetarme. Ahora, simplemente soy libre. Hago mi trabajo. Dirijo mi negocio. Soy dueña de mi éxito. Y ya no actúo para nadie. Eso es bastante saludable, en realidad. La terapia ayuda. Sonreí. Eso y tener 280 millones de pesos en bienes raíces. Ambas nos reímos. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Soy Marco. Sé que probablemente no leerás esto, pero quería que supieras que he estado viendo a un terapeuta, trabajando en algunas cosas. No espero el perdón. Solo quería que supieras que estoy tratando de entender en qué me equivoqué. No solo con el edificio, con todo. Se lo mostré a Jimena. ¿Vas a responder?, preguntó. Todavía no. Quizá nunca.
Está trabajando en sí mismo porque finalmente enfrentó las consecuencias. Eso es bueno para él. Pero no le debo mi presencia en su viaje de crecimiento. Dura como una roca. No. Solo límites claros. Hay una diferencia. Terminé mi café y me levanté. Tengo una reunión con un director de la Secretaría de Gobernación en 1 hora. Nuevo contrato. Valor estimado, 124 millones de pesos. Caramba. ¿Y tu familia pensaba que necesitabas un trabajo gestionando suministros de oficina? Lo pensaban. Tiempo pasado. Ahora saben exactamente lo que hago y exactamente lo que cuesta subestimarme. Salí a la tarde de la Ciudad de México. Mi coche estaba aparcado en mi lugar reservado en la Torre Angelópolis. Mi edificio, mi negocio, mi éxito, todo ganado, nada regalado. Y ni una sola persona podía decirme que no me lo merecía. Ya no me escondía. Simplemente había dejado de actuar para gente que de todos modos no iba a aplaudir. El niño de oro había sido empañado, y la hija menospreciada era finalmente, y por completo, ella misma.